Hello and welcome to another episode of India and Global. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver este programa, darle a me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Gerald Horne. El profesor Horne es uno de los principales historiadores de la izquierda, el radicalismo negro, el antiimperialismo y la lucha global. Es profesor de historia en la Universidad de Houston y autor de más de 40 libros, entre ellos La Contrarrevolución de 1776, que discutimos en nuestro programa anterior. Por favor, échale un vistazo. Su trabajo desafía la narrativa convencional de la historia de Estados Unidos al centrar la esclavitud, el colonialismo y la resistencia. Profesor Horne, bienvenido a India y Izquierda Global. Professor Horn, welcome back to India and Global Left. Gracias por invitarme. I wanted to discuss Quería hablar sobre la izquierda y sus puntos ciegos en lo que respecta especialmente a la raza y la clase. Porque la última vez que discutimos su libro, La Contrarrevolución de 1776, hubo momentos en los que usted aludió a su oposición a ciertos sectores de la izquierda en cuestiones como la política identitaria y su incapacidad para incorporar el colonialismo de asentamiento en su marco analítico. También hubo una ocasión en la que habló sobre el Partido Demócrata y cómo cualquier representación de personas negras dentro del Partido Demócrata es severamente criticada por sectores de la izquierda. Así que tengo preguntas específicas para usted, pero si pudiera empezar con una declaración inicial sobre su descontento o su objeción hacia ciertos sectores de la izquierda, especialmente en lo que respecta a la cuestión de la raza y la clase. particularly to the question of race and class. Bueno, en primer lugar, abordemos la cuestión de la raza y la clase, y hagámoslo en relación con la comunidad negra en particular, que tiende a votar de manera más contundente contra la derecha, más que cualquier otro grupo demográfico, a pesar de toda la propaganda sobre ciertos votantes negros que supuestamente serían atraídos por el señor Trump en noviembre de 2024. Ahora bien, para entender esto, realmente hay que comprender la cuestión de clase, que se supone es la carta de presentación de algunos de nuestros amigos de la izquierda. Pero, aparentemente, se les ha escapado que la población negra desciende del sector no remunerado de la clase trabajadora, hablando de la población esclavizada. Y como resultado de su condición objetiva, al no recibir salario y ser explotados de manera cruel y salvaje, se vieron obligados a resistir, se vieron forzados a la lucha de clases. Así que aquellos que a menudo son despreciados por nuestros amigos de la izquierda como prisioneros de la política identitaria, son en realidad el epítome de la lucha de clases. Ahora pasemos al colonialismo de asentamiento en primer lugar. Desafortunadamente, muchos de nuestros amigos de la izquierda no comprenden realmente la historia de Estados Unidos y dan por sentado el hecho de que una buena parte de la población indígena fue liquidada en el proceso de establecer esta llamada república. Por lo tanto, no han estudiado necesariamente, como algunos de nosotros, los orígenes del colonialismo de asentamiento en Norteamérica. Retrocedamos a la década de 1580 en lo que se llamaba Carolina del Norte. Droas 1% en Londres patrocinó una mezcla heterogénea de diversas fuerzas europeas para cruzar el Atlántico y regresar a los indígenas. Y con un poco de suerte y mucha determinación, pudieron arrastrar a los africanos a la fuerza a través del Atlántico. Esto fue un ejemplo de colaboración de clases. Es decir, hay dos tendencias dominantes que siguen operando hoy en día. Existe la lucha de clases, ejemplificada de manera admirable por aquellos que son despreciados como prisioneros de la política identitaria, hablando de la población negra. Y luego está la colaboración de clases, que se vio en noviembre de 2024, cuando el señor Trump obtuvo 77 millones de votos,
en su mayoría y de forma abrumadora de los descendientes de los colonos originales. Ahora bien, eso de alguna manera no se llama, es decir, lo último no se llama política identitaria. Aunque si observas esta identidad de la blancura, lamentablemente hemos tenido bastante investigación sobre esto últimamente, no solo por mi parte, sino por muchos otros. Y vemos que este concepto de la blancura es una identidad completamente inventada. Es una forma de forjar lazos de solidaridad y colaboración entre quienes habían estado en guerra en las costas de Europa. En primer lugar, ingleses contra irlandeses, ingleses contra escoceses, ingleses contra galeses, británicos contra alemanes, alemanes contra polacos. He hablado de esto muchas veces. Pero cuando cruzan el Atlántico, se les vuelve a etiquetar como blancos. Y es una identidad para la guerra. Es una identidad de colaboración de clase. Es un ejemplo de manual de la política identitaria. Y si avanzas hasta hoy, 2025, verás el ejemplo más dramático de política identitaria desarrollándose en la Palestina histórica. Ahora bien, muchos de nuestros amigos de la izquierda, aunque utilizan el término políticas identitarias de manera casual, nunca he oído a ninguno referirse a Israel como un ejemplo de políticas identitarias, a pesar de que los derechos y responsabilidades se otorgan en función de una identidad etnorreligiosa exclusivista, por ejemplo. Y sin embargo, de algún modo eso no se considera políticas identitarias. Y creo que esto debería hacerte ver que hoy en día, este término políticas identitarias debería agruparse junto a otros términos propagandísticos que han engañado a demasiada gente. Me refiero a este término wokeness, que supuestamente significa que no deberías ser sensible al antirracismo. Hablo de términos anteriores como cultura de la cancelación, por ejemplo, que supuestamente era la izquierda siendo censora al apartar a quienes no compartían sus ideas. Estoy hablando de la corrección política, de todos esos otros marcos propagandísticos que han seducido a demasiados en la izquierda. Y se puede añadir la política identitaria, porque lo que podemos decir con justicia, dado mi último ejemplo sobre cómo la política identitaria no se aplica a Israel o incluso al sionismo, que probablemente sea el ejemplo más claro en términos de política identitaria, es que deberíamos ver esto como una forma en que algunos en la izquierda desprecian a quienes no tienen poder, a quienes se percibe como carentes de influencia, mientras hacen la vista gorda ante los multimillonarios sionistas que, por supuesto, dominan el discurso sobre Israel y dominan el discurso respecto al genocidio a cámara lenta que se está desarrollando en Gaza. Así que, mi consejo para muchos de nuestros amigos en la izquierda es que, a menos que y hasta que puedan aplicar el término política identitaria a Israel y al sionismo, deberían prescindir de este término. Lo que me lleva, por supuesto, al senador Bernie Sanders. Fue citado en el New York Times a principios de noviembre de 2024, justo después de las elecciones, culpando la derrota de los demócratas a, lo has adivinado, la política de identidad. Parte del problema con este término es que es tan vacío. Quiero decir, ¿a qué se refería? Se refería al hecho de que la población negra votó en contra del señor Trump, generalmente en una proporción de 8-2. Obviamente no tenía eso en mente. ¿Se refería a cuestiones trans? Bueno, si es así, debería decirlo abiertamente. Y si se refiere al hecho de que algunos de sus llamados correligionarios en la comunidad judía son rehenes del sionismo y de la política de identidad, también debería decirlo abiertamente. Pero no lo hará porque, por supuesto, solía vivir en Israel. Y de hecho esto me lleva a otra pregunta. En Estados Unidos, es válido atacar cualquier aspecto de la existencia negra, por ejemplo, el nacionalismo negro, cualquier aspecto de él. Quiero decir, es libertad de expresión, por ejemplo. Pero si una persona como yo, una persona negra, empieza a hacer una crítica al sionismo o aspectos de la vida política judía, soy un intolerante, por ejemplo. Debería callarme, debería perder mi trabajo, quizás incluso ser sometido a un trato peor.
Y dado este estado de cosas tan triste y lamentable, es comprensible por qué podríamos estar al borde del fascismo en Estados Unidos de América. I want to take a step back and Quiero dar un paso atrás y preguntarte, ya que dijiste que la categoría de política identitaria debería ser completamente descartada, a menos que y hasta que se pueda usar convenientemente para describir el racismo blanco, el sionismo, etcétera, etcétera. Supongamos que prescindimos de esa categoría. Me pregunto qué categoría debería usarse si y cuando la izquierda tenga que criticar una parte de la tradición negra que no considera una tradición radical. Hago esta pregunta porque gran parte de tu trabajo ha tratado sobre la tradición radical negra y cómo ha sido suprimida y finalmente quebrada. Por supuesto, no ha sido eliminada, pero sí debilitada significativamente desde los años 60 y, digamos, los 70. Si se va a criticar la política liberal progresista, ¿cuál sería ese marco? ¿Y hasta qué punto se debería dedicar tiempo a criticar esa tradición liberal progresista? Esa es mi pregunta. Bueno, no estoy seguro de entender la pregunta, pero si la entiendo, diría que en los últimos 70 a 75 años ha habido un cambio dramático en la vida política de Estados Unidos. Es decir, la izquierda negra, ejemplificada por el difunto y gran Paul Robeson, fue arrojada por la borda. Él era lingüista, socialista, devoto de la resistencia negra, estrella de Hollywood y cantante de conciertos. Sus ingresos cayeron en los años 50 de 6 cifras a 4 cifras. Lo que ocurrió es que la clase dominante estadounidense estaba bajo una presión tremenda e incesante por parte del bloque socialista debido al apartheid estadounidense. Había presión para eliminar el apartheid en Estados Unidos, o Jim Crow, la supremacía blanca en forma jurídica. Pero en lugar de buscar unilateralmente librarse de esta plaga, se llegó a un acuerdo por el cual los internacionalistas fueron arrojados por la borda. Y esto no solo ocurrió en relación con el movimiento negro, sucedió especialmente con el movimiento obrero. Algunos de los presentes quizá conozcan a Harry Bridges, el líder de los estibadores de la costa oeste, los trabajadores portuarios desde Seattle hasta San Diego, llegando incluso al Pacífico y Honolulu, quien encabezó la huelga general de San Francisco en 1934. Nació en Melbourne, Australia. Hubo repetidos intentos de deportarlo. Por desgracia, en la década de 1950, cuando el miedo al comunismo iba en aumento, él y su sindicato fueron expulsados de la Casa del Trabajo. Así que esto también fue un esfuerzo por parte de los liberales para aplastar a quienes estaban a su izquierda, no solo en lo que respecta al movimiento negro, sino especialmente al movimiento obrero. Y como resultado de esa transición en particular, surgen otras tendencias que hasta entonces habían sido marginales. Escribí un libro sobre la relación entre Japón y la América Negra, señalando que muchos nacionalistas negros eran bastante simpatizantes del Japón anterior a 1945, por ejemplo. Muchos de ellos fueron encarcelados en noviembre de 1942 en East St. Louis, Illinois, justo al otro lado del río, desde St. Louis. Había personas negras entrenándose militarmente, anticipando una invasión japonesa con la que planeaban unirse a Japón. Y estas fuerzas nacionalistas negras también se autodenominaban asiáticas. De hecho, no necesariamente se llamaban a sí mismos africanos porque se identificaban con Japón. Pero por supuesto, con Hiroshima y Nagasaki, el bombardeo atómico y el encarcelamiento de muchas de estas fuerzas fueron aplastados. Sin embargo, con la marginación y el aislamiento de personas como Robeson y sus miles, si no millones de camaradas, estas fuerzas experimentaron un resurgimiento. Por ejemplo, un resurgimiento que luego se vio impulsado en 1956 con el ataque pirata de Israel, Francia y Gran Bretaña contra el Egipto de Nasser. Muchas de estas fuerzas nacionalistas negras se identificaban con Nasser, como gran parte de la comunidad negra en general. Por supuesto, muchos en la izquierda también se identificaban con Nasser,
pero por supuesto, estaban huyendo para salvar sus vidas. Estaban siendo aislados, marginados, enviados al exilio y encarcelados. Y eso da impulso a muchas de estas fuerzas dentro de la tradición nacionalista negra, a las que muchos de nuestros amigos de la izquierda se oponen, aunque no necesariamente entienden las fuerzas históricas que llevaron a su surgimiento. Así que me parece que, si vas a ser un científico de la sociedad, que es lo que muchos dicen ser, deberías tener un análisis científico, un análisis integral de cómo ciertas fuerzas ideológicas, cómo ciertas fuerzas políticas surgen y caen. Y de poco sirve simplemente criticar y condenar estas fuerzas si no tienes un entendimiento de cómo surgieron en primer lugar. Let me reframe the question because Sí, déjame reformular la pregunta, porque supongo que muchos en la izquierda que usan frecuentemente el término política identitaria o política woke, personalmente no creo que muchos de ellos discrepen con la tradición de W. F. Du Bois o Ben Davies, sobre quien escribiste un libro, Claudia Jones, William Patterson, Lorraine Hansberry, etcétera, etcétera, o incluso los Panteras Negras. Creo que cuando hablan de política, lo que tienen en mente son personas como Ibram Kendi, etcétera, no quiero nombrar a todos. Y la política de la que hablan es que dentro de esa tradición no hay política de clase. No hay una discusión sustantiva sobre cómo se produce, distribuye y circula la riqueza. Y tampoco se habla mucho de internacionalismo, antiimperialismo, etcétera, etcétera, que en conjunto describen un poco lo que es la tradición radical. ¿Estarías de acuerdo con ese tipo de análisis? Una crítica a una tradición que habla sobre cómo debería sentirse la gente. Quiero decir, déjame darte un ejemplo muy burdo. Hay muchas personas que dicen que ahora en las universidades tenemos que pensárnoslo 2 o incluso 3 veces antes de criticar a una figura negra, porque podríamos ser etiquetados como racistas. Y es ahí donde dicen que hay un antiintelectualismo en eso. Me pregunto qué opinas sobre este tipo de acusación o este tipo de argumento. Bueno, ese último punto me desconcierta, porque ya sabes, una persona como yo, supuestamente creo, una persona que sería identificada con la izquierda, identificada con el socialismo, identificada con el radicalismo, pero estoy siendo vilipendiado desde todos los ángulos por mucha gente de la izquierda. No parecen tener reparos en criticarme. Me critican por escrito, me critican en las redes sociales, en cualquier espacio que se les ocurra. Estas personas que sienten que están siendo silenciadas de alguna manera, no me lo creo. Lo que sí puedo creer, sin embargo, es lo que dije antes. Si eres crítico con el sionismo, por ejemplo, como hay ejemplos demasiado numerosos para enumerar, puedes correr el riesgo de perder tu trabajo. De eso es de lo que deberían quejarse. Y es ridículo. Ahora, en cuanto a ciertas figuras que consideran que no están suficientemente identificadas con la tradición de la redistribución de la riqueza y el socialismo, etc. Bueno, hola, estamos en los Estados Unidos de América, que tuvo una casa de brujas que básicamente envió al exilio, a prisión, e incluso asesinó en ciertos casos a personas que se identificaban con esa tradición. Acabo de publicar, en 2024, que trata sobre la historia de los Panteras Negras, a quienes mencionaste. Muchos de sus líderes fueron exilio, encarcelados, asesinados, etc. Y así que, si vas a criticar a ciertas figuras negras hoy en día porque consideras que no son lo suficientemente radicales o de izquierdas, deberías entender el país en el que residen. Deberías comprender la cultura política predominante. Quiero decir, es pedir demasiado que se escrute a la clase dominante, sabiendo que las ideas dominantes de cualquier sociedad son las de la clase dominante, sabiendo que quienes desafían a la clase dominante a menudo tienen que temer por sus vidas, temer por su propia existencia. Por eso, sinceramente,
Me cuesta tomar en serio este tipo de argumentos. It's hard for me to take these sorts of arguments seriously, quite frankly. I also wanted to ask you about the claim. También quería preguntarte sobre la afirmación de que un enfoque excesivo en la raza nos aleja de la cuestión de clase. El argumento que se presenta a menudo es el del movimiento de Sanders. Se dice que uno de los momentos políticos más radicales en la historia de Estados Unidos desde, digamos, los años 60 fue cuando se movilizó en nombre de la sanidad universal, el impuesto a la riqueza, etc., pero con muy pocos tópicos raciales. Ni siquiera se debatieron en profundidad las reparaciones, y las cuestiones raciales no se abordaron de manera central. Dicen que este fue un momento que realmente generó esperanza, y que, en última instancia, si hubiera tenido éxito, habría beneficiado de manera abrumadora a quienes han sido más oprimidos a lo largo de la historia. Me pregunto qué opinas sobre esta línea de argumentación dentro de la izquierda. Excuse me for chuckling, but I guess these people don't read the newspapers. Perdón por reírme, pero supongo que estas personas tampoco leen los periódicos. Quiero decir, el 4 de julio de 2025, el tirano naranja, el señor Trump, firmó una ley ómnibus que desmantela la sanidad, por ejemplo, especialmente dentro de su base la clase trabajadora y la clase media. Así que esta idea de que los remedios universales como la sanidad nos unen a todos, ¿cómo explica eso el desmantelamiento de la sanidad hace apenas unas semanas, por ejemplo? Yo, por ejemplo, viví en Estados Unidos durante la lucha por el Obamacare, un intento, al menos en la mente de los demócratas, de dar un paso adelante en materia de sanidad. Había mucha gente en el Tea Party, los llamados precursores de la base de Trump, que se oponían a eso. Y eso es lo que hay que criticar. Toda esa energía intelectual que se ha dedicado a la llamada política identitaria y al nacionalismo negro. Bueno, en lugar de criticar a la comunidad que vota mayoritariamente contra la derecha, lo que deberían analizar es la colaboración de clases. Quiero decir, parece obvio. Te hablo desde Canadá, donde estoy trabajando en un libro que es una especie de análisis comparativo del colonialismo de asentamiento a ambos lados de la frontera. Y lo que resulta llamativo del lado estadounidense de la frontera en lo que respecta al siglo XIX es que, al igual que ha ocurrido recientemente en Cisjordania, ha habido colonos que han atacado al ejército porque consideran que no son lo suficientemente agresivos al desalojar a los palestinos. El modelo para ese movimiento se estableció al sur de la frontera, en lo que hoy es Oregón y el estado de Washington, donde los colonos europeos decían que el ejército estadounidense no era lo suficientemente agresivo al desalojar a los Palouse, los Cayuse, los Walla Walla y otros grupos indígenas. Así que decidieron organizarse y armarse para expulsar a la población indígena, por ejemplo. Y eso es, en muchos sentidos, lo que todavía se llama democracia. In many ways, what's still called democracy. Whatever a majority of the settlers decide to do, sea lo que sea que decida la mayoría de los colonos, o lo ves como democracia o lo ignoras. Así que si 77 millones de personas votan por el señor Trump en noviembre de 2024, por ejemplo, no enfocas tu atención ni tu lupa en eso, porque por definición todo lo que decida la mayoría de los colonos es legítimo y está bien. Eso es democracia. Incluso si implica genocidio, por ejemplo. Y eso ayuda a explicar lo que está ocurriendo en la Palestina histórica en este momento, donde, como he dicho, los colonos están tomando la iniciativa de expulsar a los palestinos de Cisjordania. Así que este es el tipo de análisis, si se me permite ser tan presuntuoso, este es el tipo de análisis que necesitamos hoy en día. ¿Y por qué no ocurre? Bueno, dejaré que otros saquen sus propias conclusiones. Come to a conclusion. Me parece también que uno de los problemas es este enfoque excesivo en la política electoral. Leí en uno de tus libros, creo que fue el de Ben Davis, donde decías en algún momento al principio que un análisis justo del Partido Comunista de los Estados Unidos no puede limitarse a las elecciones.
Y sí hablaste de las elecciones de Ben Davis, cuando representó a Harlem, pero dijiste que no se puede reducir a la política electoral, porque la presencia de un partido comunista fuerte significa mucho más que eso. Significa un movimiento obrero mucho más fuerte, una resistencia mucho mayor a la brutalidad policial, etcétera, etcétera. Quería preguntarte, ¿crees que parte del fracaso de la izquierda en Estados Unidos, pero también en lugares como Indiana y otros, donde, en términos generales y por falta de una palabra mejor, vivimos bajo una democracia burguesa, es la incapacidad de la izquierda para moverse, repensar o pensar más allá del éxito electoral? Y más bien, ¿cuál es el impacto de la política en la sociedad en general? Bueno, creo que tu pregunta ya contiene la respuesta, y es que la derrota de la izquierda durante el Miedo Rojo, no solo del Partido Comunista, sino también de quienes estaban en su órbita, especialmente las organizaciones de masas que intentaban construir alianzas entre clases, razas y etnias, por ejemplo, creó condiciones favorables para el auge de la derecha. Y eso, por lo tanto, restringió y limitó las opciones políticas de la izquierda, llevando a lo que has descrito como un enfoque excesivo en la política electoral. Pero incluso en lo que respecta a la política electoral, creo que hay margen de mejora. Por ejemplo, como probablemente sepas, en las primarias demócratas para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zoran Kwame Mamdani, un miembro de pleno derecho de los socialistas democráticos de América, salió victorioso, lo que ha provocado bastante histeria, no solo en Wall Street, no solo entre el 1%, pero incluso entre nuestros amigos de la izquierda. No creo que hayan hecho necesariamente un análisis. Es decir, por ejemplo, lo que consideran un análisis es hacer una crítica al propio Mamdani, por ejemplo. Mientras que mi opinión es que un análisis, por ejemplo, ¿por qué no le fue mejor en relación con el electorado negro?, no dependería de sus habilidades reales o imaginadas. Dependería del hecho de que muchos líderes negros dentro del Partido Demócrata no lo apoyaron, que la participación electoral no fue significativa y que muchos en la comunidad negra asocian el socialismo con la represión, porque ese ha sido el ejemplo histórico. Basta con referirse a lo que acabamos de decir sobre Ben Davis, Paul Robeson y Claudia Jones, por ejemplo. Así que si vas a entender la perspectiva de Mamdani o sus debilidades en la comunidad negra en el sentido electoral, no basta con mirarle a él y a sus posiciones, o incluso necesariamente mirar a DSA, que el liderazgo negro llama gentrificación adolescente. Es decir, el liderazgo negro afirma que en barrios como Brooklyn, los miembros de la DSA tienen mayores ingresos y pueden pagar alquileres más altos, lo que está desplazando a los inquilinos y arrendatarios negros. Por eso, creo que incluso en lo que respecta a la política electoral, hay margen de mejora en cuanto al análisis. Es decir, como regla general, cuando se realiza un análisis, se debe hacer un análisis de fuerzas de clase, por ejemplo, fuerzas raciales, mientras que a menudo se encuentra un sustituto en el que se analiza a un individuo. Por ejemplo, siguiendo la política en Estados Unidos, uno podría fácilmente quedarse con la idea de que si Donald Trump desapareciera mañana, entonces todo estaría bien. Pero eso ignora las fuerzas que están impulsando a Donald Trump. Eso ignora lo que acabo de decir sobre el colonialismo de asentamiento y la colaboración de clases, por ejemplo. Ignora lo que acabo de decir sobre cómo la población indígena en tantas partes de Norteamérica fue liquidada, literalmente a manos de los colonos, porque pensaban que el ejército no era lo suficientemente agresivo. Y esto me lleva de nuevo a otro punto, sobre el que me gustaría explayarme. Dijiste que en Estados Unidos parece haber un enfoque excesivo en la raza y no en la clase. Bueno, si hubieras estado escuchando lo que he estado diciendo en los últimos minutos, entenderías cómo y por qué es así.
Es decir, cuando haces que el socialismo sea un tema tabú, cuando vuelves tabú la idea de que se debe hacer un análisis de clase, pues por supuesto se va a recurrir por defecto a otras categorías. Sin mencionar mi argumento principal, que es que cuando se raza, especialmente en lo que respecta a la comunidad negra, y parece que somos la comunidad en la que se piensa cuando se invoca el concepto de raza, básicamente se está hablando de los descendientes de un sector no remunerado de la clase trabajadora. Así que, en el fondo, se trata de una cuestión de clase, lo cual es evidente si sabes algo de historia de Estados Unidos. Pero por supuesto, me temo que algunos otros amigos de la izquierda realmente no saben mucho de historia. Recuerdo que estaba en un podcast, he participado en varios podcasts hablando sobre este mismo tipo de cuestiones, y los presentadores del podcast parecían querer apresurarme, alejarme de la historia, que pudiéramos volver al momento presente, para no tener que enfrentarse a estas difíciles preguntas sobre el genocidio contra los nativos americanos, colonos que literalmente estrangulaban a nativos americanos en sus camas, por ejemplo, el tipo de política que surge de eso. Eso es demasiado difícil. Prefieren hablar, no sé, de ciertos escritores que consideran que no necesariamente abordan la cuestión de la redistribución de la riqueza. Sí, estoy de acuerdo. Creo que en particular, la incapacidad de leer la historia nos lleva a centrarnos en cuestiones que no son tan importantes. Quiero decir, como has dicho, centrarse excesivamente en un escritor, en lugar de centrarse en problemas reales, como los linchamientos, la desigualdad de riqueza, o el acceso al crédito en lo que respecta a la vivienda, o la profunda segregación en el mercado laboral. He estado en Estados Unidos. En cuanto entras en un hospital, ves lo segregada que está la plantilla sanitaria. Si los médicos son exclusivamente blancos y el personal de enfermería y apoyo es exclusivamente negro, entras en un supermercado y ves esa segregación. He estado en Chicago y hay barrios como Englewood que son casi exclusivamente negros y latinos. Y toda la vida allí es tan diferente. Quiero decir, yo estaba haciendo voluntariado con una organización y nos dijeron que lo primero que teníamos que decirle a la gente era que no trabajábamos para el gobierno. Me sorprendió un poco porque en el sur global, si le dices a la gente que trabajas para el gobierno, la gente generalmente, aunque sean personas pobres que no reciben mucho del gobierno, te ve de forma más favorable porque piensan que podrías darles algo. Pero allí, nos dijeron que no dijéramos que trabajábamos con el gobierno, porque su única experiencia con el gobierno es la brutalidad policial y ser maltratados por las compañías de seguros, etcétera, etcétera. Así que creo que los principales problemas de nuestra sociedad quedan relegados. Y luego unas pocas figuras que por supuesto ganan cantidades ridículas de dinero, ya sabes, escribiendo libros sobre estos temas, se convierten en el centro de nuestra política. Bueno, ya sabes, es interesante. No ha habido suficiente escrutinio en este país sobre por qué existe este espíritu antigubernamental, que en muchos sentidos proviene de la clase dominante. Por ejemplo, el ala dominante de la clase dirigente en la década de 1860 vio cómo el gobierno expropiaba su propiedad sin compensación. Hablo del sector esclavista de la clase dominante, porque perdieron la guerra civil y luego perdieron miles de millones de dólares en propiedades en los cuerpos de africanos esclavizados. Y obviamente eso los hace bastante hostiles al gobierno que llevó a cabo esta maniobra. Pero también me remito a mi ejemplo anterior a la guerra civil sobre lo que ocurrió en el noroeste del Pacífico, donde se veía al gobierno como un freno para que los colonos no se apoderaran de las tierras de los nativos americanos. De hecho, el otro día estaba revisando los archivos aquí en Columbia Británica y encontré un documento de los llamados pioneros en Oregón. Básicamente decían que un tema dominante en la historia de Estados Unidos ha sido que estos ciudadanos, o lo que yo llamaría los colonos,
básicamente desafiaban al gobierno. Remontándonos a 1763 con la línea de proclamación, cuando el poder colonial de Londres les dijo a los colonos, no sigáis avanzando hacia el oeste, apoderándoos de las tierras de los nativos americanos, porque Londres tendría que gastar sangre y recursos para apoyar ese esfuerzo. Desafiaron al gobierno, expulsaron a Londres, hicieron una contrarrevolución y continuaron avanzando hacia el oeste. Y como dije, en la década de 1840, en el estado de Oregón y lo que ahora es el estado de Washington, sentían que el gobierno intentaba constantemente restringirles. Así que se volvieron en contra del gobierno. Y luego, por supuesto, el gobierno impuso medidas contra las leyes Jim Crow, medidas contra el apartheid estadounidense en la década de 1950, bajo una presión constante de la comunidad internacional. Eso llevó a levantamientos masivos entre los descendientes de los colonos en Little Rock, Arkansas, en 1957, donde el presidente Eisenhower tuvo que enviar tropas federales para proteger a los estudiantes negros de ser atacados, despedazados, por adolescentes descendientes de colonos en el Instituto Little Rock Central High School. Un proceso similar ocurrió en la Universidad de Mississippi, en Oxford, en 1962, donde hubo asesinatos reales en un intento de desegregar esa institución en particular. En Boston, en la década de 1970, durante la llamada crisis del transporte escolar, una vez más, la comunidad de colonos sintió que se estaba corrompiendo un acuerdo. El acuerdo consistía en que las personas negras serían para siempre subordinadas, y eso proporcionaría un cierto tipo de privilegio, en su opinión, a los carentes de melanina, a los descendientes de colonos, dándoles ventaja en lo que respecta a la contratación y a la obtención de contratos gubernamentales, etc. Lo que me lleva de nuevo a la cuestión de hoy, y a los paralelismos bastante inquietantes entre ciertos tópicos de la derecha y ciertos tópicos de la izquierda. Por ejemplo, en la derecha hay un ataque total contra la diversidad, la equidad y la inclusión. Se supone que debes ponerte nervioso si subes a un avión y hay un piloto negro, porque supuestamente ese piloto negro no ha sido formado adecuadamente y no será capaz de aterrizar el avión, y por lo tanto todos se estrellarán. Kay Cabrain. Y es que y lo vi en la reacción a un libro que iba a publicar la portavoz del señor Biden, Karine Jean-Pierre, una mujer negra con raíces en el Caribe. Algunos de nuestros amigos de la izquierda la describían como, ella también, si no me equivoco, es queer, así que eso les enfurece aún más. Exacto, como un nombramiento identitario. En otras palabras, ella no es capaz, no está cualificada, es identitaria. Así que la derecha dice DEI, la izquierda dice identitaria, pero en el fondo ambas cosas son lo mismo. Y el hecho de que esto sea dolorosamente e intuitivamente obvio para el observador más casual, uno pensaría, de alguna manera no es obvio para quienes proponen estos disparatados planes. Quiero terminar haciéndote una última pregunta. Y esta no es necesariamente. Es una pregunta mía, porque en el programa de hoy, en su mayoría, he planteado cuestiones que por supuesto son muy frecuentes en la derecha, pero que la izquierda ha adoptado sin un análisis crítico, y eso me inquieta personalmente. Uno de los temas era la DEI. Cuando empecé a interesarme por la política estadounidense, me sorprendió muchísimo que cosas como la acción afirmativa se descartaran casi por completo como parte de una ideología de la clase dominante. Mientras que en la India, por ejemplo, existen innumerables estudios que demuestran cómo la acción afirmativa en la educación y los empleos públicos ha ayudado a la comunidad Dalit a lograr movilidad social ascendente. Quiero decir, por supuesto, no es una panacea para todos los males, no reestructura la sociedad por completo, pero sí ayuda mucho a la comunidad.
El propio Thomas Piketty ha dicho que cosas como las reparaciones y la acción afirmativa contribuyen de manera significativa al desarrollo económico de las personas que están en la base de la escala social. Pero cuando empecé a hablar con gente de Estados Unidos, incluso personas de izquierdas, simplemente descartan todo eso como una ideología de la clase dominante, cuyo término abreviado es they. Pero quería hacerte una pregunta, y sé que eres historiador, no economista ni responsable de políticas públicas. Pero tengo curiosidad. Si tuvieras que contarnos, por ejemplo, sobre la campaña de Sanders o la de Mamdani, ¿qué más crees que debería incluirse para que fuera más completa? Porque cosas como las que propone Mamdani, congelar el alquiler, por ejemplo, supongo que ayudarían a todas las personas pobres, lo que incluiría a muchas personas negras. Y subir el salario mínimo, transporte público gratuito, gravar a los ricos, etc. Sin duda, beneficiarían a la población negra en general. Así que, aparte del tema de las reparaciones, ¿qué más debería incluirse en cuanto a políticas o planteamientos políticos para que, en tu opinión, una campaña de Mamdani o de Sanders fuera más eficaz y completa? Bueno, en primer lugar, en relación con tu ejemplo de la India, también señalaría Malasia, por ejemplo, donde se ha aplicado la acción afirmativa de manera sistemática. En mi opinión, no se pueden separar las tasas de crecimiento económico de esa nación del sudeste asiático de esta aplicación progresiva de la acción afirmativa. También diría que, en lo que respecta a Brasil, se han dado pasos que aquí llamaríamos acción afirmativa para mejorar la situación de la población negra en particular y de la población indígena, por ejemplo. Y es bastante curioso, como acabas de señalar. También, muy rápidamente, lo siento, también quería añadir la razón por la que la población musulmana en la India, a pesar de partir de una posición superior a la de la población Dalit, en estos 75 u 80 años, ha caído, en muchos aspectos, por debajo de los Dalits. Por un lado, los musulmanes son tratados como ciudadanos de segunda clase en la India. Por otro lado, no cuentan con acción afirmativa, ni en la educación, ni en los empleos gubernamentales. Informes recientes que han analizado las condiciones de los musulmanes en la India han demostrado que en realidad han quedado rezagados debido a la falta de cualquier tipo de acción afirmativa, por un lado, y a una completa despolitización dentro del cuerpo político más amplio, por otro. Aunque los Dalits no han alcanzado el nivel que deberían, ni los Adivasis, la población indígena del sur de Asia, sí han logrado avances. Así que solo quería exponer eso también. Bueno, de acuerdo. Y también diría que en cuanto a esa falacia de que la acción afirmativa, la diversidad, la equidad y la inclusión son un truco malicioso de la clase dominante para dividir a la clase trabajadora, esto ignora parte de la historia que acabo de relatar, en la que se llegó a un acuerdo hace algunas décadas por el cual la izquierda negra fue sacrificada y los liberales negros fueron promovidos. Parte del paquete era la acción afirmativa para aumentar el número de directivos negros. Pero no es solo eso. Es el hecho de que los negros y las organizaciones de masas estaban luchando por la acción afirmativa, luchando por más agentes de policía negros, porque pensaban que serían menos propensos a apretar el gatillo. Mira el caso de DPOA, el caso de la Asociación de Oficiales de Policía de Detroit, que ayudó a establecer muchos de los principios de la acción afirmativa. Había trabajadores de la construcción negros que buscaban erradicar ese sistema de privilegios laborales por el cual los descendientes de colonos transmitían oficios cualificados a sus hijos, ya fueran carpinteros, electricistas, etc. La población negra estaba luchando por acceder a estos oficios cualificados en la construcción. No se trataba solo de, es decir, en otras palabras, presentamos demandas y forzamos por diversos medios a la clase dominante a capitular. Y luego viene la izquierda, ignora nuestra lucha y dice que básicamente somos peones de la clase dominante. Quiero decir, es una mala interpretación histórica, es mala política, es un pensamiento pobre.
Ahora, en lo que respecta a Mamdani, lo que me resulta curioso de esta campaña, y esto nos devuelve a la cuestión de la política identitaria, es que al igual que la cuestión del antisemitismo se utilizó como arma para desestabilizar el liderazgo de Corbyn en Londres, se está utilizando Grace contra Mamdani. It's now being weaponized against Mamdani. You've had leading pro-Zionist politicians. Has habido destacados políticos pro-sionistas como el gobernador Shapiro de Pensilvania y el ex embajador de Estados Unidos en Japón y exalcalde de Chicago, Rahm Emanuel, que han estado atacando a Mamdani por su simpatía hacia los palestinos, porque no repudia la frase globalizar la intifada, por ejemplo. Así que uno pensaría que aquellos en la izquierda que están sinceramente y verdaderamente preocupados por el progreso y por la política de identidad, mirarían la política de identidad que proviene de quienes han sido admitidos en los sagrados salones de la blancura. Por ejemplo, aquellos en la comunidad pro-sionista, aquellos que están íntimamente ligados al ser pro-sionista. Pero ellos dirían que ya son muy críticos con el sionismo. Quiero decir, no aceptarían la acusación de que no lo son. Sí, pero no lo están relacionando con la política identitaria. Ese es mi punto. No se trata solo de ser crítico con el sionismo o con Israel, de ser crítico con el genocidio, de ser crítico con la hambruna masiva. Lo que digo es que deberíamos tener un criterio por el cual se introduce este tópico, la política identitaria, pero luego desaparece cuando se trata de analizar a los poderosos. Por ejemplo, en una oficina de Mamdani en Queens, Nueva York, hace apenas unos días, hubo un ejemplo de política identitaria. Muchos italoamericanos estaban protestando porque no les gusta lo que Mamdani ha dicho sobre Cristóbal Colón, que por supuesto nació en Génova, lo que hoy es Italia. Eso fue política identitaria, pero no se presenta en el contexto de la política identitaria. Solo digo que si tienes este tópico que se utiliza de manera desproporcionada contra los desposeídos y casi nunca contra quienes han sido admitidos en los sagrados salones de la blancura, deberías examinarte a ti mismo. Deberías practicar algo de autocrítica. Ahora bien, en cuanto a lo que Mamdani puede hacer más allá, como es bien sabido, gran parte de la política y la economía política de Nueva York está controlada desde Albany, controlada por la gobernadora, que, según tengo entendido, ni siquiera lo ha respaldado hasta ahora, a pesar de que pertenece al mismo partido político, el Partido Demócrata. Obviamente lo que necesitamos en Estados Unidos es un resurgimiento del movimiento obrero, que solo en parte puede venir de la ciudad de Nueva York. En primer lugar, tiene que venir de Albany y Washington, por ejemplo, lo que presupone que esto puede estar más allá de la capacidad inmediata de un alcalde Mamdani. Pero lo que sí puede hacer, por supuesto, es utilizar esta tribuna de influencia. Lo que diría es que necesitamos volver al punto de partida. Y empezamos hablando del miedo rojo y de la marginación de los internacionalistas entre nosotros. Necesitamos una resurrección del internacionalismo en la izquierda. Hay personas en la izquierda que realmente ni siquiera entienden lo que está ocurriendo en Canadá, que está justo al lado, por ejemplo. Desde luego, no entienden lo que sucede en África. Quiero decir, me sorprende y me horroriza eso. Aunque hay tantos africanos caminando por las calles de las ciudades de Estados Unidos, uno pensaría que se preguntarían, ¿cómo llegaron estas personas aquí? ¿Y cuál es su historia? Más allá de ser cautivos de la acción afirmativa o cautivos de la política identitaria. No he visto que la izquierda estadounidense preste atención a lo que está ocurriendo en el Sahel, por ejemplo, en Mali y Burkina Faso. Hay movimientos radicales muy importantes bajo el liderazgo de personas como Ibrahim Traoré, luchando contra el imperialismo francés, nacionalizando la industria para que cada vez más africanos puedan conseguir empleos, mejores empleos, y simplemente no están presentes en la política de la izquierda estadounidense. Incluso en lugares como Vietnam o China,
Quiero decir, están ocurriendo cosas notables en estos lugares en cuanto a empoderar a la gente, pero simplemente no se reconocen. Solo hablar de internacionalismo, dado que gran parte de tu trabajo ha consistido en reunir estas corrientes de antiimperialismo, internacionalismo y anticapitalismo, junto con la tradición radical negra, es así como veo tu trabajo, definir el radicalismo. Y creo, solo para añadir a tu punto, perdón. Just to add to your point, sorry. Well, no, it's all good. And let me return to another point that you raised, which is Bueno, that no, todo está bien. what's neglected. Permíteme volver a otro punto que mencionaste, que es que a menudo se pasa por alto, incluso en la comunidad negra, y hay un debate en la comunidad negra que refleja esto, que personas como yo, comprensiblemente, usamos mucho el término racismo. Pero como dije en mi libro sobre 1776, en Estados Unidos hay una persecución concentrada, única y peculiar de los descendientes de africanos esclavizados en la zona que va de Virginia a Texas. En otras palabras, existe una especie de discriminación por origen nacional que llamamos racismo. Y es racismo, pero también es discriminación por origen nacional, sobre lo cual este escritor conservador negro Thomas Sowell, S-O-W-E-L-L, ha construido toda una carrera. Writer Thomas Sowell, S-O-W-E-L-L. He's made a whole career. Es un economista galardonado con un premio Nobel. What? ¿Qué? ¿Ganó un Nobel? Sé que ha sido nominado. I think Creo que sí. Comprobaré si me equivoco, pero creo que ha ganado. as one. Yeah. So every year or so, he writes a book. Así que cada año más o menos escribe un libro diciendo, mira a estos inmigrantes nigerianos lo bien que les ha ido. Entonces, ¿cómo puedes decir que hay racismo? El problema son estos afroamericanos. Simplemente son incompetentes, no pueden organizarse, etc. They can't get their act together, etc. Yeah, he doesn't. Sí, él no tiene un premio Nobel, solo quería corregir. Yeah, yeah, yeah. He writes the same book every year or so. Escribe el mismo libro cada año más o menos, pero ignora el punto que acabo de mencionar, que es que lo que llamamos racismo en realidad es discriminación por origen nacional. Porque ya sabes, mis antepasados y los antepasados de personas como yo, mis antepasados están en el sur esclavista, en Mississippi, por ejemplo, el corazón de las tinieblas en lo que respecta a Estados Unidos. Somos nosotros quienes hemos estado luchando contra la derecha, cara a cara, recibiendo golpes y devolviendo algunos. Así que comprensiblemente, los descendientes de los africanos esclavizados en el sur recibimos los golpes más duros. Dixie will receive the heaviest blows. And so, because there's an imperfect understanding of Y así, debido a que hay una comprensión imperfecta de lo que acabo de decir, esto ha llevado a un movimiento, me temo, dentro de la comunidad negra, en el que personas negras como yo, o personas cuyas raíces están en el sur esclavista, ahora intentan distanciarse de los inmigrantes, nigerianos, caribeños, etc., lo cual, por supuesto, es insensato y autodestructivo. Y además, si la comunidad negra no entiende este punto, es comprensible que los inmigrantes tampoco lo entiendan. Por ejemplo, cuando el señor Trump recibió a los líderes de África Occidental en la Casa Blanca el otro día, le dijo al líder de Liberia, oh, hablas un inglés tan bueno, por ejemplo. He told the leader of Liberia, oh, you speak such good English, for example. Obviously, he's unfamiliar with the history of Liberia. Obviamente, no está familiarizado con la historia de Liberia, que fue establecida por Estados Unidos hace 200 años para deportar allí a la población negra libre, y la población africana esclavizada fue liberada en cierta medida. Y el presidente de Liberia fue demasiado educado para señalar esta historia. Pero en el Toronto Globe and Mail había un tipo de una población inmigrante que señalaba, bueno, ¿dónde está el insulto? Quiero decir, ¿por qué no debería sentirse insultado cualquiera porque el señor Trump señale que este hombre habla bien inglés? Y obviamente es ignorante de la historia, ignorante, por ejemplo, de la propia historia del señor Trump. Lo que me lleva a otro punto, que es que por un lado, acabo de hacer una crítica sobre cómo incluso la comunidad negra no entiende su propia situación. Y si ellos no entienden su propia situación, ¿cómo puedes esperar que los inmigrantes entiendan la suya? Quiero decir, quizás eso sea comprensible. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, la clase dominante, aunque algunos de nuestros amigos de la izquierda piensan que nosotros, los descendientes de africanos esclavizados, recibimos privilegios especiales,
En realidad es exactamente lo contrario. Recibimos una persecución especial. Por ejemplo, en estos hospitales que visitabas en Chicago, si vieras algún médico negro, a menudo, por supuesto, no te sorprendería si fuera un médico nigeriano o incluso un médico del sur de Asia, por ejemplo. Como he dicho, Estados Unidos es una sociedad compleja, pero no es un misterio. Quiero decir, no es tan compleja como para que no puedas entenderla. Solo requiere un poco de perspicacia y quizás quitarte la venda de los ojos. We'll leave it there, Professor Horn. Thank you so much for Lo dejaremos aquí, profesor Horne. Muchísimas gracias por esto. Y la próxima vez abordaremos uno de sus libros para tener una discusión más profunda. Pero creo que como plataforma de izquierdas, esto ha sido útil, aunque en ocasiones debe de haberle irritado. A veces, los argumentos que le presenté en nombre de la izquierda fueron infantiles o incluso estúpidos. Pero muchas gracias por hacerlo. Gracias por invitarme. Thank you for inviting me. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.